Bien, estudiantes, nos encontramos con la práctica y la semana número 16, ¿sí? Es la semana número 16 para el tema de las guerras mundiales. Bueno, sin duda es un periodo de muchos enfrentamientos entre potencias imperialistas, sin duda. El aspecto económico fue la clave para que estas potencias aseguren recursos, colonias, en pleno desarrollo industrial, ¿ah? Ya estamos en la segunda revolución industrial y son los países más poderosos que quieren asegurar sus fuentes de ingreso. Y también hay países como Alemania que también quieren ser parte de ese grupo de países potencias. Bueno, la Primera Guerra Mundial lo vamos a ubicar en el año 1914, ¿sí? También es conocida como la Gran Guerra. Después de mucho tiempo, ustedes recordarán las famosas guerras napoleónicas, ¿sí? Ahora, después de mucho tiempo, Europa se enfrascaba en nuevas guerras, la Gran Guerra, ¿ya? Ahora, vean ustedes la imagen, ¿no? Ustedes se imaginan ir llegando con su mochila, con poca ropa, solamente para 4 o 5 días nada más, y al final la guerra, en las trincheras, eran de meses, ¿sí? Ustedes estar disparando, ¿sí? Ver a sus amigos muertos, estar resistiendo encima de cadáveres, ¿no? Ante meses y meses de guerra de posiciones dentro de estas trincheras, ¿ya? Bueno, una vez más, la imagen de las trincheras, símbolo de estas guerras sangrientas, sobre todo en la zona de Francia, ¿no? Para resistir el ataque alemán, ¿ya? Bueno, ya lo dijimos, es una guerra de carácter imperialista, ¿sí? De países industrializados por el predominio de mercados, colonias o también materias primas, ¿ya? El contexto. Bueno, resulta que tenemos de manera simultánea, ¿sí? Hechos como la Gran Guerra, ¿sí? Y a la vez aquí en Perú estábamos con la República Aristocrática, ¿ok? Cuando era la paz armada y los países estaban armando hasta los dientes, ¿sí? Coincide entonces con el segundo militarismo, ¿no? ¿Sí? Y luego, muchachos, las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial va a coincidir también con el oncenio, cuando Estados Unidos se consolida como potencia, acabando la Primera Guerra Mundial. También coincide con la presencia de capitales norteamericanos durante la época de Augusto Leguía y su llamado oncenio. Bueno, aquí más hechos importantes, ¿sí? A ver, hechos importantes en la Primera Guerra Mundial. En 1914 tenemos el asesinato del famoso príncipe, ¿no? Llamado Francisco Fernando, ¿sí? Un famoso archiduque, ¿sí? Que fue asesinado en Sarajevo, ¿no? Capital de Bosnia, ¿ya? Las famosas trincheras, guerra sangrienta, ¿no? ¿Sí? Donde Francia resiste cerca al río Marne, ¿no? ¿Sí? Ante la agresión alemana. Ah, un hecho importante, sin duda, muchachos, es la Revolución Rusa, hacia 1917, ¿sí? Ahí está la figura de Lenin para lograr una revolución socialista, ¿no? Y en el año 18 vamos a ver la Segunda Guerra de Movimientos. Justamente sería con la Segunda Batalla de Marne que Francia logra, ¿sí? Resistir y logra la rendición de Alemania, ¿no? ¿Sí? Alemania no sigue más en la guerra y en Compay deja las armas y al año siguiente, año 19, ya se firma el Tratado de Versalles entre los diplomáticos. Profe, usted dice que hay una paz armada, sí. Es un periodo inestable, ¿no? De mucha tensión, ¿sí? Un periodo donde, por ejemplo, las fábricas se están convirtiendo en centros, en lugares de almacenamiento de armas, ¿sí? Ahora, ¿qué buscaba Inglaterra en este periodo? Inglaterra era potencia, por lo tanto debe proteger, aquí lo subrayo, debe proteger su hegemonía naval, ¿sí? El gran comercio que demostraba Inglaterra era mantener, consolidar su imperio naval. No olvides que su flota
llegaban por gran parte del mundo, ¿no? Llegaba a América, llegaba al África, llegaba a la India, era una potencia marítima Inglaterra, ¿no? ¿Ya? Alemania eh, es una de las últimas potencias, pero quiere también ser parte de ese reparto de África y también tener algunas colonias para lograr su desarrollo industrial, ¿no? Japón es un país ubicado quizás en otro continente, un poco más alejado, y quiere consolidar también su predominio en el Pacífico y en el Lejano Oriente. Francia, con mucho revanchismo, ¿no? Quiere recuperar sus dos provincias, que las perdió en la guerra franco-prusiana. Se llama entonces la provincia de Alsacia y Lorena. Y lo va a lograr, lo va a hacer, ¿no? ¿Ya? Entonces, en este proceso, en estos antecedentes, en estas previas a la Primera Guerra Mundial, se ve un tema de nacionalismo, revanchismo, un tema de xenofobia, un tema de intereses, un tema de inestabilidad, un tema de tensión por tener las mejores colonias y los mejores recursos para alimentar a su gran industria, ¿no? Bueno, se recalca entonces la importancia de, que vamos a subrayar, la importancia del imperialismo, ¿sí? El movimiento obrero, miren ustedes qué buen detalle, ¿ah? Sí, pues son los obreros que se están muy bien organizando, ¿ah? Hacen las llamadas internacionales obreras, gremios, sindicatos, muchachos. ¿Tú sabes qué cosa pensaban los burgueses europeos? Que era una amenaza. Y una mejor forma sería generar guerras entre países. Miren, para la burguesía, la mejor forma de eliminar todas estas luchas revolucionarias era que se enfrenten los obreros, que se enfrenten los trabajadores, que piensen que el enemigo no es la burguesía, que mejor lo direccionen a que un obrero piense que su enemigo es otro obrero, que se enfrente un obrero francés frente a un obrero alemán, ¿no? Esa era la mejor idea, ¿no? Era mejor forma de desviar estas luchas que estaban aumentando, ¿no? ¿Ya? Así que la guerra sirvió también para desviar estos temas sociales. ¿Ya, chicos? Profesor, ¿y qué bloques se formaron? Los países como Alemania, Austria, Hungría, ¿qué cosas formaron? Miren, chicos, el grupo de Alemania, junto a Italia y Austria, Hungría, formarían el bloque llamado la Triple Alianza. Aquí lo remarcamos, sí, la Triple Alianza. ¿Ya? El otro grupo que se formó años después se llama la Triple Entente. ¿Ya? Entonces, aquí lo van a formar países como Inglaterra, Francia y Rusia. ¿Ya? Ahora, no está de más recalcar la presencia del nacionalismo, por ejemplo, el pan-germanismo, el carácter xenofóbico, que también se daba a través de los medios de comunicación en esta época, a través de los medios europeos, ¿no? ¿Sí? Todos los factores que congenera a un enfrentamiento bélico, ¿sí? Llamado entonces la Primera Guerra Mundial, ¿no? ¿Ya? Vamos ahora a esto de los bloques. Vamos a ubicar, mira, la Triple Alianza, ¿sí? Acá la Triple Alianza, de color verde, ¿se ve? Ya, mira. ¿Qué país abarca la Triple Alianza? ¿Me ayudas, por favor? A ver, por ahí, lo quiero ir leyendo mentalmente o virtualmente. A ver, uno es Alemania, claro. ¿Con quién se forma la Triple Alianza? Alemania con el Imperio Austrohúngaro. Así se llamaba, ¿no? Todo junto, Imperio, Austria, Hungría, Austrohúngaro, ¿no? Ahí está. ¿Ya? ¿Quiénes más forman estas potencias que se ubican en el centro de Europa, ¿no? Potencias centrales. También lo forman con Italia. Acá está, ¿no? Italia. Así empezó la Triple Alianza. Ah, postulantes, hay un detalle muy interesante, muy importante. Italia, luego, al año siguiente, 1915, Tratado Secreto de Londres, se va a pasar entonces al otro grupo. Se va a pasar Italia a la Triple Alianza, ¿no? Perdón, a la Triple Entente. De Triple Alianza, Italia se pasa a la Triple Entente, ¿no? Como dicen ustedes por ahí, se cambió de equipo, ¿no? Así es. Claro, también es que Italia lograría tener sus beneficios
fronterizos, por aquí ve, con la frontera con Austria-Hungría, ¿no? Tenía en disputa zonas de Trentino, Trieste, tenía misiones territoriales Italia, ¿no? ¿Ya? Y veía a Francia e Inglaterra como los mejores aliados. Profesor, ¿y quiénes se sumaron, no? Por ejemplo, eh, el Imperio Turco, ¿no? Que se va a sumar entonces también a la Triple Alianza, ¿no? Ahí está, ¿no? Norteamérica, que también se suma al bloque de la Triple Entente. Sí, por acá estaría Estados Unidos, ya sé por acá USA, ¿no? En simbología, ¿sí? Y va a apoyar entonces a Francia y también a Inglaterra, ¿no? Así es. Ya. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de esta Primera Guerra Mundial? Veamos, chicos. Si la UNI pregunta más sobre causas y consecuencias, también un pequeño espacio para lo que son los procesos, ¿no? ¿Sí? En esta Primera Guerra Mundial resulta que Rusia, que era un país muy atrasado bajo el gobierno de los zares, un país que había perdido ante Japón, un país que estaba en una pobreza, en una marginación total, en una pobreza de los campesinos, ¿no? También eran los soldados, sin falta de preparación, sin falta de buenos armamentos, una Rusia con carácter feudal, ¿no? Y también, digamos, de gran atraso, es una Rusia que pierde ante los alemanes. Alemania tiene que luchar en dos frentes, ¿no? Alemania que lucha ante Rusia por aquí, y una Alemania que tiene que luchar contra Francia, ¿no? Sí, el frente oriental y el frente occidental. Bueno, digamos que ese problema de siempre, ¿no? Alemania en las dos guerras mundiales ha tenido que luchar siempre dos frentes, ¿no? Por su ubicación central de Alemania, ¿no? Bueno, Alemania entonces invade la zona del río Marne, batalla de Verdún, ¿sí? Pasó por Bélgica, una Alemania que pensó una guerra rápida, ¿sí? Pero se fue extendiendo la guerra sobre territorio francés, ¿ya? Bueno, Francia resiste, Alemania tiene que decir no va más la guerra, ¿sí? Y finalmente se firma el Tratado de Versalles. Aquí lo ponemos, ¿sí? Alemania es la gran perdedora, Alemania tiene que pagar fuertes reparaciones, para muchos esto fue muy injusto, fue abusivo, la forma como se castigó a Alemania con una gran indemnización económica, ¿no? ¿Sí? Además, Alemania no podría tener sus tropas al 100%, tendría que reducir, ¿sí? La cantidad de militares bajo el Estado alemán, ¿sí? Una llamada desmilitarización, ¿no? Además, Alemania pierde territorios, le devuelve a Francia lo que era Alsacia y Lorena, ¿no? ¿Ya? Bueno, otra consecuencia de esta gran guerra es que surge la Sociedad de Naciones, o también llámese la Liga de Naciones, ¿ya? Aquí el liderazgo de Estados Unidos, del presidente Woodrow Wilson, para proponer, ¿no? Los 14 puntos, ¿no? ¿Ya? Uno de ellos era que debía respetarse el comercio marítimo, ¿no? Para favorecer a Estados Unidos, ¿no? Sí, ese famoso libre comercio, ¿no? Para poder enviar una cantidad de recursos, ¿sí? Que favorezca al comercio y también que ayude a la población de Europa, ¿no? Profesor, ¿y qué pasó con el Tratado de San Germán? Bueno, aquí se pone fin al imperio austro-húngaro, ¿no? Por eso vamos a ver que luego hay una separación y luego de la Primera Guerra Mundial se habla de Austria, país muy aparte de Hungría, ¿no? Bueno, también surgen más estados. No solamente se separa Austria de Hungría, también surge Yugoslavia, ¿sí? Yugoslavos, por decir así, Checoslovaquia, Polonia, y nuevamente repito, el país de Hungría, ¿no? ¿Ya? Nuevos estados. Profesor, y como consecuencia también se puede mencionar la cantidad de muertos. Claro que sí, muchachos. Se estipula más o menos unos 10 millones de muertos.
pero hay que también recordar que en una guerra hay muchos heridos, ¿sí? Muchos afectados por este conflicto, ¿no? ¿Ya? ¿Por qué pasó después de la Primera Guerra Mundial? Ese periodo de surgimiento de estos movimientos totalitarios, llámese así al movimiento fascista y también al grupo de los nazis. Es un periodo donde hay crisis, ¿no? En el año 1929, el famoso crack, son las condiciones adecuadas para que surjan estos movimientos nacionalistas, revanchistas, ¿sí? Criticando a la democracia demoliberal y también criticando el avance socialista, ¿no? Entonces, estos dos movimientos sirvieron a la burguesía para enfrentarse a los avances de los movimientos socialistas, ¿no? Tanto en Italia también como Alemania, ¿ya? Ahora, Alemania nuevamente es el protagonista de una nueva guerra mundial. Esta vez Alemania, liderada por Adolfo Hitler, el famoso Führer, el famoso canciller que llega al poder hacia 1933, ¿sí? Y que desarrolla toda una política expansionista. Por ejemplo, Alemania va a expandirse sobre la zona de los Sudetes, ¿sí? Va a anexar a unos territorios. Dice que le correspondía por historia, por aspectos culturales, ¿no? Es una Alemania que va creciendo, ¿no? Y lo están permitiendo los países de Inglaterra y Francia, una llamada política de apaciguamiento, ¿ya? A ver, veamos por acá. En Perú gobernaba hacia 1939 Manuel Prado Ugarteche, ¿ya? Y coincidía con la Segunda Guerra Mundial. Los hechos más importantes, a ver, por aquí, número uno, Alemania invade Polonia, es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Chicos, toda una gran mentira. Alemania dijo que le habían atacado. Sí, Alemania preparó toda una campaña, ¿sí? Hasta simuló que eran soldados polacos, al final eran soldados alemanes, ¿no? Con otro uniforme sin duda, ¿sí? Y Hitler protestó de que lo habían invadido, ¿no? Que lo habían atacado por la frontera, ¿no? Y que Alemania tenía derecho a reivindicarse, ¿no? O sea, así empezó, como dice la frase, R con R reventó y la guerra comenzó, ¿sí? Alemania dice que va a poner orden, ¿sí? Frente a Polonia, ¿no? Y así empezó la Segunda Guerra Mundial. Era septiembre de 1939. Bueno, otro hecho clave sería en el año 1940, ¿no? Con ingreso de Italia a esta Segunda Guerra Mundial. Bueno, un hecho clave también sería el famoso desembarco de Normandía, por la cual han hecho varias películas, por ejemplo, Salvando al Soldado Ryan, ¿no? Que trata de un poco recrear lo que pasó en esta Segunda Guerra Mundial. ¿Ya? Bueno, y finalmente la famosa capitulación de los nazis en Berlín hacia mayo de 1945, ¿no? A ver, vamos con las causas. Si nos preguntan en examen la UNI, para esta Segunda Guerra Mundial, ¿cuáles son las causas? ¿Se mantiene esa lucha imperialista? Sí. ¿Se mantiene esa rivalidad entre las potencias por dominar colonias? El caso de Alemania, ¿sí? Con su famoso Hitler, y también Italia, que quería volver a la época de Roma antigua, ¿no? A formar un imperio sobre el mar Mediterráneo y las cercanías con Etiopía, con la zona de Grecia, ¿no? Una Roma que decía volver a la época antigua, ¿no? A la expansión imperialista, ¿no? ¿Ya? Otra causa que generó problemas fue el crack o la crisis del 29, chicos. ¿Sí? Una crisis que afectó a los países capitalistas, ¿ah? Claro, salvo el caso de la URSS. La URSS no tuvo influencia, no fue afectado por la crisis capitalista. Claro, la URSS tenía otra organización, ¿no? La planificación, tenía su propio desarrollo. Es el único país que no fue afectado por la crisis capitalista de 29. ¿Ya? Bueno, pero esta crisis generó problemas, ¿no? ¿Sí? Había desconfianza, la falta de credibilidad al mismo sistema democrático, ¿no? ¿Sí? Por esta crisis capitalista. Bueno, también se genera desempleo, también se genera caída de los precios, se genera inflación, se genera problemas, luchas sociales en países capitalistas, ¿no? ¿Ya? Vamos ahora a otra causa, el llamado nacionalismo, ¿no? Sí, pues, ¿no?
Alemania llamó mucho al chauvinismo, ¿no? Una Alemania que está llamando a toda su juventud, una Alemania que se está desarrollando, ¿sí? Un exagerado nacionalismo, ¿no? Es lo que representa el chauvinismo, ¿ya? Y también hay una especie de alianzas, una especie de pactos, ¿sí? Estamos hablando de los países del eje que lo conforman, y eso es clave aquí, subrayarlo. Lo conforman Alemania, Japón, Italia. Eh, yo le llamo AJI, ¿no? Las iniciales Alemania, Japón, J, y aquí Italia. Cuando digo AJI, una demotecnia fácil para recordar Alemania, Japón, Italia. El eje. Eje es igual a AJI. Ya está, ¿no? También llamado pacto anticomunista, ¿no? En cambio, los aliados eran Francia, Inglaterra, Estados Unidos, y perdón, junto a la Unión Soviética. ¿Ok? Son dos bloques, dos grupos. ¿Ya? Miren ustedes, por favor, este mapa, ¿no? Nos ilustra muy bien, muchachos, lo que sería la Segunda Guerra Mundial. A ver, vamos a detalle. ¿Ya? A ver, todos por aquí, ¿me siguen? A ver, primero con Alemania. Mira, Alemania, aquí, ¿sí? De color amarillo. ¿Qué está generando? A ver, se está expandiendo más hacia el sureste, ¿no? Miren, se llaman los Sudetes, acá ve, Sudetes, ¿sí? Alemania, mira, gracias a la pasividad de Francia, de Inglaterra, que eran los garantes en Europa, Alemania se sigue expandiendo sobre el sur, los Sudetes. Ahí está, ¿no? ¿Ya? Claro, ¿qué dirían los burgueses de esa época? Dirían, nos conviene que Alemania se expanda, que Alemania se incremente como una fuerza para evitar, mira por acá el color rojo, para evitar el avance soviético. Había una idea de que Alemania podría ser una especie de pared o un bloque, ¿sí? Contra la expansión socialista de los rojos soviéticos, ¿no? Tenía una idea, ¿no? Por ahí, ¿no? ¿Ya? Se permitió que crezca Alemania, ¿sí? Pero chicos, Alemania le das confianza hasta, por decir así, hasta una cierta zona, pero se va más allá de esa pasividad o permisividad, ¿no? ¿Ya? Sigamos por acá. Esta zona corresponde al mar, ¿sí? Esta parte es el mar, ¿sí? El mar, ¿sí? Aquí tenemos al famoso país de Inglaterra, ¿sí? Acá está la isla, ¿no? Gran Bretaña, acá está Londres, acá está, ¿no? Gran Bretaña, ¿no? Ya. Bueno, y aquí está Francia, ¿no? Color especial sería aquí entonces el azul, Francia, ¿no? ¿Ya? Y aquí está la zona fronteriza, ¿no? Muy bien, ¿no? Bueno, ¿qué pasó? Primer hecho de la guerra mundial, de esta segunda, es que Alemania entonces invade Polonia, ¿sí? Y hubo un acuerdo secreto, un pacto, un arreglo, ¿no? En la cual se, se dividen entre la Unión Soviética y Alemania, se divide en Polonia, chicos. Se divide mitad, mitad, ¿no? Entonces la URSS avanza, ¿sí? La URSS avanzó una parte de Polonia, ¿no? Se llamó pacto de no agresión, ¿no? ¿Qué implica el reparto de Polonia? Así es. Juraron no agredirse, juraron estar ahí no agredidos, pero también plantearon el reparto de Polonia, ¿no? Bueno, hasta ahí, sí, es una política también de interés por parte de Alemania, ¿no? ¿Ya? También de la URSS, ¿no? Permitía avanzar, ¿sí? Y también mantener su estado socialista, ¿no? Así es. Sigamos por acá, a ver. Ahora, profe, aparte de estas primeras acciones, ¿Alemania qué hizo? A ver, Alemania rompe la línea Maginot, había una línea francesa, y Alemania rompió, pasó por Bélgica, ¿sí? Llegó a la zona de París, ocupó casi media Francia, la parte más al sur resistió,
¿sí? Eh, También Italia movió sus tropas, ¿sí? También Alemania mandó tropas a la parte de África, ¿no? Con el famoso Rommel, el zorro del desierto. Una Alemania que estaba victoria tras victoria, ¿no? Estaba en pleno avance Alemania, ¿no? ¿Sí? Pero sería a partir de Stalingrado, la famosa batalla de los soviéticos, ¿sí? Que logran detener a los alemanes nazis, ¿sí? Y luego serían las reuniones donde los países aliados, háblese de Inglaterra, Estados Unidos y Francia, ¿sí? Buscan el apoyo, sin duda, para derrotar a los alemanes, ¿sí? Sería por aquí, muchachos, la zona de Normandía, un gran ataque militar, ¿sí? Normandía, famoso día D, famoso ataque, donde van expulsando poco a poco a los nazis, ¿ok? La victoria final de los soviéticos que llegan a Berlín y luego se suman las tropas de los otros aliados, o sea, dígase de Francia, de Inglaterra y de Estados Unidos. Profesor, o sea, cuatro países ocuparon parte de Alemania, exactamente, cuatro países ocuparon parte de Alemania, cuatro tropas en esta zona de Alemania, ¿no? ¿Ya? Por eso serían los cuatro garantes, ¿no? Los cuatro aliados. Profe, para acabar ya, consecuencias. Bueno, una consecuencia es que surge la famosa ONU, ¿sí? La famosa Naciones Unidas, aquí lo subrayo, la ONU. Otro es que se pone fin a los grandes imperios, los imperios clásicos de Inglaterra y Francia van a perder sus colonias en un proceso de descolonización. Profe, y si Francia e Inglaterra son desplazados, ¿quién surge o quiénes son las nuevas potencias? Sin duda, muchachos, Estados Unidos y la Unión Soviética. Fueron potencias, sin duda. ¿Ya? Uno era capitalista, otro era socialista, pero eran potencias en su época. Bueno, a los nazis les tocó un juicio, los juicios de Nuremberg. Así es. ¿Ya? ¿Por qué, profe? Por delitos contra la humanidad. ¿Ya? Bueno, y lo peor de todos, sí, repito, lo peor de todo fue, chicos, las bombas atómicas, que afectó a la población civil, ¿no? Sobre todo en Japón, ¿ya? Hiroshima y Nagasaki, el día 6 y el día 9 de agosto, ¿ya? Bueno, hasta aquí ha sido un gusto y dejamos nuestra clase de hoy día sobre el tema de las guerras mundiales, ¿ya? Hacemos una pausa